Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecer al comité por la invitación a poder platicarles algo o parte de lo que hacemos en el laboratorio. La plática tiene este contenido. Así de manera breve les voy a platicar de lo que es el laboratorio de conversión de energía, que tienen que ver los sistemas electroquímicos que sirven para conversión y almacenamiento de energía, que los voy a abreviar como ECAE para no abreviar todo este nombre, y platicarles del diseño de materiales que hacemos con aplicación en estos sistemas. Bueno, para empezar, como ya lo mencionaron en la presentación, yo dirijo el Laboratorio de Conversión de Energía, el cual está ubicado en Cinvestav, Unidad Saltillo. Y bueno, ahí puse los datos por si quieren anotarlos y más adelante ponernos en contacto para cualquier duda que quieran consultar, ¿no? Ahí está mi correo y el grupo en el que estoy comisionada actualmente. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de... ¿Qué tiene de importante los sistemas electroquímicos y cómo aplican para aportar a la solución del cambio climático? Y los sistemas electroquímicos actualmente juegan un papel muy importante de los que desarrollamos en el laboratorio. Pues básicamente son materiales. Aquí puse algunos, no sé si se ve la flechita, déjame, saco el apuntador. Puntero, aquí está, perdón. Un segundito. Ya se ve mejor. Bueno, aquí algunas micrografías de los materiales que hacemos son del orden de nanómetros y estos tienen aplicación como electrodos en sistemas electroquímicos. Este de aquí es un esquema muy general de un sistema electroquímico que consta de sus colectores de corriente, dos electrodos, que son estos en negro, es ánodo y cátodo, y un separador. Y entre estos pues hay un electrolito. Y esta es la configuración general que tienen tanto capacitores electroquímicos como baterías que sirven para almacenar energía y generarla en el caso de las baterías, y también los electrolizadores y celdas de combustible. Estos de acá tienen más que ver con las tecnologías del hidrógeno o hidrógeno verde, que ahorita también está, bueno, suena más, ¿no?, que en los últimos años. Bueno, entonces, todas estas contribuyen a minimizar o mitigar el cambio climático. Como para que se comprenda un poco mejor esto, bueno, están estas gráficas. Esta fue tomada de la Agencia Ambiental Europea. Aquí abajo puse la página. Y bueno, coinciden en gran medida con lo que reporta la EPA, que es la agencia de Estados Unidos, ¿no? Y así, a grosso modo, pues del 100% de gases de efecto invernadero que han ocasionado todos estos problemas de cambio climático, el 82% corresponde a dióxido de carbono. ¿Sí? Los americanos reportan un 80%, entonces pues más o menos están igual, ¿no? Y de todos los gases de efecto invernadero que se generan a nivel global, se puede atribuir que el 31% tiene que ver con lo que es el abastecimiento de energía. Entonces, es una meta importante, sobre todo para los europeos, que ahorita le están metiendo mucho dinero, el tomar otras opciones alternativas a los combustibles fósiles para minimizar la generación de gases de efecto invernadero, y es aquí donde entonces se encuentran ese nicho de oportunidad los sistemas electroquímicos, porque son sistemas con muy bajas o nulas emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí, de este lado, se ve una gráfica de cómo ha aumentado el interés o las publicaciones de 2017 a 2021, que son los años más recientes, en cuanto a estos dispositivos electroquímicos. La búsqueda se hizo en Web of Science. Y pues si se fijan, por ejemplo, electrolizadores son de los que más ha aumentado la publicación. Aquí baja poquito porque pues todavía no cierra el año, ¿no?
Luego siguen baterías, que se ve como hay un incremento constante en las publicaciones, supercapacitores o capacitores electroquímicos, celdas de combustible, que son estas, de aquí como más en color cremita, y en rosa son lo que es la reacción de reducción de CO2 o captura de CO2, que es también un tema que está cobrando mucha relevancia. Y bueno, entonces, la Comisión Europea y el Hydrogen Council, ambos han acordado que tanto las baterías como las tecnologías del hidrógeno van a ser las piezas claves en su estrategia para alcanzar una economía que le llaman neutral en carbono. Y en sí las metas, así a muy grosso modo, son las siguientes. Quieren la reducción del 55% de los gases de efecto invernadero que se emiten actualmente a la atmósfera para el 2030 y una economía neutra en carbono para 2050. Entonces son metas muy ambiciosas y a las que se les está, como les comentaba hace un momento, metiendo mucho recurso para que se alcancen estos objetivos. Y entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Se desarrollan materiales para baterías y estas de aquí que son relacionadas a las tecnologías del hidrógeno. Celdas de combustible que la usan como combustible el hidrógeno y los electrolizadores que son para producir hidrógeno. El llamado hidrógeno verde si está el electrolizador acoplado a una fuente de energía renovable como la solar o la eólica. Entonces, pues voy a empezar a platicarles primero de lo que hacemos referente a baterías, que es la línea más nueva que abrimos hace un par de años en el laboratorio. Y luego ya les hablaré de celdas de combustible y electrolizadores, los materiales que tenemos. Y un poco también va a estar ahí integrado de supercapacitores, porque pues desarrollamos materiales para todos estos dispositivos. Bueno, para empezar, las baterías hay muchos tipos de baterías recargables, porque bueno, también están las baterías primarias, pero es solo enfocado a baterías recargables, las que podemos encontrar en el mercado. La visión que tienen en la Comisión Europea y en Estados Unidos y a nivel global los asiáticos también comparten esta visión, es que las baterías pueden tomar importancia en el mercado automotriz a través de la fabricación de vehículos eléctricos y también como fuentes de almacenamiento de energías en sistemas de energía solar o eólicos. Esto debido a la intermitencia que presentan estos sistemas, ¿no? Y de toda la gama de baterías que hay en el mercado, las baterías de ion litio son las que ahorita pues se están desarrollando de manera muy, muy importante. Hay tecnologías muy maduras que datan de 30 años para acá en baterías de ion litio. Y estas sobrepasan en características a las otras que pueda haber en el mercado, principalmente por esos puntos que están aquí, ¿no? Que tienen, bueno, ese es un aumento en la manufactura, o sea, se ha ido a más del doble de 2017 a la fecha, la manufactura de baterías de ion litio. La densidad de energía es de las más altas, 250 kWh por gramo, tienen también un alto voltaje, buena ciclabilidad, que pueden alcanzar hasta 1000 ciclos, no necesitan mantenimiento y la toxicidad es baja. Aquí se refiere baja toxicidad al momento de operar, ¿no? Ya el hablar de desecharlas y disponerlas, pues es otro tema, ¿no? Bueno, pero sin embargo, las baterías de ion litio presentan retos importantes actualmente, ¿no? Y los mayores retos son los altos costos que tiene el producir que tengan esa energía. Los costos ahorita andan entre los 200 y los $400 por kilowatt hora. Entonces el Departamento de Energía es de Estados Unidos se puso como meta que para el 2022 y que sea rentable emplear estas baterías en autos eléctricos, el sistema de baterías de un auto debe de dar al menos 500 kilómetros y tener un costo de $125 por kilowatt hora. Entonces, pues si se fijan, todavía está un poquito lejos esa meta, ¿no? Pero pues sí ha ido bajando el costo. Y bueno, otro de los inconvenientes es precisamente que el litio y el cobalto son los materiales o los elementos críticos para la producción de baterías.
empleando las tecnologías que le llaman tecnologías maduras de ion litio. Estas son las que ya están en el mercado, a eso me refiero con tecnologías maduras. Se calcula que para el 2035 no alcanzarían las reservas de litio y de cobalto para abastecer la demanda del mercado. Entonces, pues, son varias cosas, ¿no? Hay que aumentar la potencia para dar estos rangos de kilometraje en vehículos eléctricos, hay que bajar los costos y hay que buscar materiales alternos, porque pues tampoco hay tanto litio ni cobalto, son cosas que hay que ir arreglando en el desarrollo de baterías. Tocante a los costos, aquí tengo lo que le llaman el breakdown de la materia prima para producir la batería. Estos datos son tomados de una celda que se emplea en un vehículo eléctrico, son de 2015, son recientes. Entonces, y aquí al ladito tengo lo que es los componentes de la batería, como para que se pueda relacionar esta imagen con esta, ¿no? Sea más fácil. Si se fijan, pues este porcentaje se refiere al costo del total, del 100% que cuesta los materiales para producir la batería, pues el costo más grande es en los materiales del cátodo, que es, pues aquí en este esquemita está aquí, ¿no? Los colectores de corriente, el housing, ánodo, todo eso, pues sí tiene un costo, pero donde más impacta es en el cátodo. Y el cátodo es donde se emplean óxidos laminados, generalmente cobalto, litio cobalto, cobalto níquel, entonces hay ahí un área de oportunidad importante en la investigación para sustituir materiales que se emplean en el cátodo, ¿no? Y bueno, entre las alternativas que se están estudiando, algunas de estas las estudiamos en el laboratorio, es el desarrollo de baterías de nueva generación. ¿Y a qué se refiere esto de nueva generación? Pues es sustituir el uso de litio por otros iones, ya sean mono o polivalentes, como los que se muestran acá, ya sea baterías de ion sodio, baterías de zinc, magnesio, calcio o aluminio, ¿no? Son de las que han tenido un desarrollo importante en investigación, pero que actualmente todas estas se encuentran pues en etapa experimental. Todavía no hay ni siquiera plantas piloto que las produzcan a gran escala. Y también están las baterías de azufre o las de silicio, que esas tienen pues un desarrollo ahorita en plantas piloto. Y la ventaja de todas estas baterías es que al menos las capacidades y densidades de potencia teóricas pueden alcanzar hasta 450 kilowatts por hora, ¿no? Y hay un estudio que indica que estas tecnologías para 2030, y es una de las metas de los europeos, podrían tener un costo de $90 por kilowatt hora, entonces pues quedaría incluso abajo de la meta que se plantearon los del Departamento de Energía. La mayor ventaja que tienen estas baterías de nueva generación es que los materiales que usan son muy abundantes y por ende pues son de menor costo. Pero pues los principales retos que ahorita tienen que ver con el desarrollo de estas tecnologías es que hay que desarrollar materiales para los electrodos y electrolitos que resuelvan el problema de expansión volumétrica. ¿A qué se refiere este problema de expansión volumétrica? Bueno, pues que el litio es el átomo más chiquito de todos los metales alcalinos, y conforme avanzamos en la posición de la tabla periódica, pues si ustedes recuerdan, el átomo es más grandote, ¿no? Y entonces, al insertarse el ion, que va viajando de un lado para otro, de ánodo a cátodo, pues se inserta un ion más grandote, se expande el volumen de los materiales del cátodo y del ánodo, y esta expansión volumétrica puede llegar a aumentar hasta 300 o 400% su volumen. Lo que ocurre entonces es que cuando migra el ion hacia el otro lado, pues el material que lo alojó el hospedador queda pulverizado y esto pega en la ciclabilidad de la batería. En vez de dar los 1000 ciclos que dan ahorita las baterías de ion litio, pues están dando mucho menos ciclos. Los mejores reportes hablan de 100 ciclos y eso pues no es operacional ya en la práctica, ¿no? Entonces el reto básicamente con las baterías de nueva generación es en el desarrollo de nuevos materiales. Y bueno, aquí hay algunos datos que sirven como para ver el potencial de esas baterías.
en esta gráfica de aquí se muestra la capacidad volumétrica que tienen algunos materiales, ¿no? Eso es la teoría. Por ejemplo, el litio es de los más altos, pero pues si se fijan, el aluminio pues también tiene valores que pueden competir, ¿no? No tanto como el litio, pero poniendo varias baterías en serie o paralelo, dependiendo, pues se puede dar estos rendimientos. Las de sodio, que también son de las que más desarrollo tienen ahorita, pues siempre la capacidad es menor que el litio, pero pues el problema de la abundancia no se tiene con ninguno de estos materiales de aquí, ¿no? Y la gráfica de este lado habla, por ejemplo, de lo que es el uso de varios sistemas para almacenamiento de energía acoplados a energías renovables. De este lado está la capacidad en megawatts por hora, este azul, que si se fijan, por ejemplo, el aire comprimido pues es de los que más capacidad tiene, ¿no? Tiene menor costo y el número de ciclos es altísimo. Esta gráfica llama la atención porque pues las baterías de litio están por acá, ¿no? Pueden alcanzar hasta 10,000 ciclos, en capacidad pues andan del orden de unos 50 megawatts por hora, y el costo pues es de costo medio comparado con el resto de las tecnologías. Entonces, pues se preguntarán por qué las baterías de ion litio son consideradas como una de las alternativas más prometedoras, si esta opción de acá del aire comprimido pues se ve bien, ¿no? Tanto en costos como en ciclabilidad y en capacidad para almacenar energía. Pero este tipo de sistemas implica el uso de grandes extensiones de terreno, de ocupar geysers que saquen, o sea, el terreno debe de tener condiciones muy específicas, y el impacto ambiental al implementar un sistema de aire comprimido para almacenar energías almacenar energía a partir de fuentes renovables, pues es severo, ¿no? Entonces, por eso, tanto los americanos, los europeos y los asiáticos se están yendo por las baterías de ion litio y metiendo dinero en investigación para baterías de nueva generación. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio o hemos hecho, como les comentaba, es de las últimas líneas en las que hemos estado trabajando, y tenemos una publicación en 2020 del primer trabajo que se realizó en el laboratorio. Consistía en la preparación de un material compósito base a un calcogenuro y con nanofibras de carbón. Y aquí pues hay algunas micrografías donde se ven las fibras, primero aquí, las nanofibras, y ya cuando se ponía el calcogenuro que se hizo por baño químico, pues esta es la morfología, ¿no? Yo le veo así como forma que parece como si fuera un espagueti con albóndigas, ¿no? Las fibras soportan de alguna manera esto de los calcogenuros, que son las esferitas. Al evaluar el desempeño, como ya en batería, estas son algunas de las voltamperometrías cíclicas que obtuvimos. Y bueno, lo importante de estas gráficas es determinar el mecanismo de intercalación y desintercalación del sodio y determinar cuántos ciclos podía operar la batería, ¿no? Aquí nos dimos cuenta que pues se propuso este mecanismo, que estaban formando aleaciones con el calcogenuro con el sodio. Aquí se ve la reacción, pues es un sulfuro de estaño que cuando migra el ion de sodio y se desprenden los electrones, pues forma esta aleación, ¿no? Y va formando aleaciones sodio-azufre en sus diferentes etapas, lo que implica pues expansión volumétrica, ¿no? Y queríamos la nanofibra precisamente que le sirviera como soporte mecánico para que no se pulverizara. Y bueno, pues ¿cuáles son los resultados ya como batería? Armado el sistema de batería, pues tenemos que la capacidad específica, el valor más alto fue casi de 300. Este valor de capacidad específica pues es relativamente bueno, pero pues el valor no se mantiene, ¿no? A lo largo, ya en 10 ciclos empieza a decaer y decae completamente.
Entonces, este primer intento que hicimos para el desarrollo de un compósito tiene implicación, tiene un buen valor de capacidad específica, sin embargo, la ciclabilidad no fue alta y es precisamente por la morfología que tiene el material en este caso es el ánodo. Lo que entonces hicimos fue modificar el proceso de síntesis para tener una morfología diferente. Aquí les estoy mostrando un trabajo de una estudiante de maestría, Melanie, y está las nanofibras, que aquí pues ese es un mapeo elemental, se ve como lo rojo es carbono y nitrógeno, porque las nanofibras fueron sintetizadas a partir de polimetilmetacrilato, que pues son la fuente de carbono y nitrógeno, y estas como espiguitas o cepillitos que se ven aquí, pues es el calcogenuro. En este caso, por las razones de la pandemia y todo esto que cerraron el laboratorio, solo alcanzó a sintetizar sulfuro de antimonio. Y entonces esta morfología tiene mayor oportunidad de tener un mejor desempeño, porque estas espiguitas en principio serían las que se estarían expandiendo con la intercalación del sodio, pero sí encuentran soporte mecánico en la fibra. Entonces reduciría notablemente el problema de la ciclabilidad, ¿no? Podría la batería operar durante más ciclos, y este trabajo hasta este punto está en stand-by porque falta hacer la evaluación del desempeño electroquímico, pero pues la morfología se mejoró mucho al modificar el proceso de síntesis. Y otro proyecto que también ahorita está caminando es el uso de, vamos a sintetizar un biocarbón, un material compósito que se base en un biocarbón a partir de orujo de uva y una estructura metal orgánica, porque estas estructuras metal orgánicas tienen muchos huecos y se puede diseñar el tamaño de poro y la funcionalización que tengan los átomos como para alojar a los iones de sodio sin que haya este problema de expansión volumétrica. Entonces esta bondad tienen las estructuras metal orgánicas, y en conjunto con el carbón pues mejoramos la conductividad eléctrica y pensamos que puede ser un muy buen material. La ventaja de este proyecto es que es en colaboración con una de las industrias locales de aquí del estado de Coahuila, que es el Viñedos Don Leo, y pues tienen una producción ahorita del orden de 258 toneladas por año, ¿no? De orujo de uva. Entonces, pues este proyecto está por empezar a desarrollarlo también uno de los chicos de maestría, y se va a evaluar como ánodos para baterías de ion sodio. Esto es tocante a la línea más nueva que hemos desarrollado de baterías, y ahora les voy a hablar de los materiales que se están desarrollando con aplicación en supercapacitores, celdas de combustible microbianas y las celdas de combustible. Elegí uno porque pues a lo largo de estos 7 años hemos desarrollado pues un buen número de materiales, pero elegí uno que es a partir de cuero, y esto porque es material multifuncional, lo que implica que se puede usar ese mismo carbón como electrodo en cualquiera de estos dispositivos, y ha tenido buenos desempeños. Pues así de manera general, ¿no? El por qué esta es otra de las líneas que se ha desarrollado fuertemente en el grupo, que es el utilizar desechos de biomasa como materia prima para obtener electrocatalizadores y carbones altamente porosos que son empleados en dispositivos electroquímicos. La biomasa pues puede tener su fuente como desecho, ya sea la agricultura, forestales, industriales y desechos urbanos. Las rutas de síntesis que hemos implementado en el laboratorio son pues todas estas de acá. Bueno, combinamos algunas de ellas para mejorar las propiedades y finalmente obtenemos un electrocatalizador a partir de un desecho. Y bueno, lo hemos hecho como les decía, con diferentes fuentes de biomasa en colaboración con instituciones que están en diferentes partes del país.
Y pues aquí en las fotos les muestro algunos, ¿no?, de los que hemos evaluado, como esta es cáscara de ramón, de un árbol que se da mucho en la zona del Golfo de México, con estiércol de gallina. La gallinaza también es un problema importante que enfrenta la industria avícola. Hablamos de toneladas de este desecho que no se ha dispuesto o no hay un plan para disponerlo de manera adecuada. Hemos trabajado con residuos de cebolla, el de cuero, que es el que les voy a platicar, acerrín, cáscara de yuca, y también tenemos colaboración con el Centro de Investigación Científica de Yucatán para desarrollar biocarbones a partir de sargazo. Esto dejó de sonar, pero sigue siendo un problema en la zona del Caribe, ¿no?, el arribo del sargazo. Y bueno, ¿por qué elegí el de cuero? Porque pues es el que tiene mejores desempeños y se puede aplicar casi este biocarbono en cualquier dispositivo como electrodo, funciona bien. Y para tener así un preámbulo de por qué es interesante estudiar los desechos de cuero, pues aquí hay algunos datos. El mayor productor de cuero, estamos hablando de esto ya pues es en pies cuadrados, es China, ¿no? Casi el 24% de la producción mundial de cuero pues se la llevan los chinos. En México tenemos del total de producción a nivel mundial solo el 2.7%, pero pues implica un buen número de desechos que muchas veces no se dispone y no se aprovecha de ninguna manera. El cuero es importante porque pues está constituido de moléculas de colágeno, y el colágeno es altísimo en nitrógeno, pues es una proteína. Aparte de que tiene esa estructura helicoidal que lo vuelve muy interesante ya cuando se carboniza y se reacomodan los átomos de carbono y nitrógeno. Y bueno, ¿por qué funciona bien el carbono a partir de cuero? Porque estos azules pues es una red de átomos de carbono y quedan incrustados ¿cómo se llama?, a estos átomos de nitrógeno en diferentes posiciones, ya sea grafítica, piridínica o pirólica, depende de cómo estén enlazados. Y estos sitios o defectos dentro de la red de carbono aporta propiedades catalíticas porque modifica la densidad de energía que hay en los átomos de carbono adyacentes y les da propiedades bien interesantes, ¿no?, para desempeñarse en los electrodos y participar en reacciones electroquímicas. Entonces, por eso el biocarbono a partir de cuero pues nos ha funcionado bastante bien. El primer ejemplo es en una celda de combustible, se empleó como material para el cátodo. En el cátodo pues se lleva a cabo la reacción de reducción de oxígeno. Aquí están los datos de las publicaciones que han salido de este trabajo por si ustedes quieren verlo con mayor detalle, ¿no? Aquí por tiempo pues lo platico muy rápido. Pero bueno, el biocarbón de cuero, que es altamente poroso, se pone en el cátodo donde se lleva a cabo esta reacción de reducción de oxígeno. Aquí están las vías por las que se puede llevar, que es la de 4, así de manera general, la de 4 electrones y la de 2 electrones, el catalizador ideal para esta aplicación pues se tiene que ir por esta vía de reacción, la vía directa. Ya cuando es la de 2 electrones, implica un paso intermedio donde se genera este ion que pues suele degradar la membrana, es esta membranita, la membrana de la celda de combustible, y decae el desempeño. Entonces, todos los catalizadores que se fabrican para esta aplicación, pues se busca que se vayan por la vía de los 4 electrones. De los resultados de este biocarbón de cuero, pues aquí hay algo de la caracterización físico-química que se le realizó. Se evaluó a diferentes temperaturas, desde 700 grados, eso me refiero a la temperatura de pirólisis a la que se sintetizó, 700, 800, 900 y 1000 grados, donde pues el de AB7 fue el que se desempeñó mejor. Tiene un área de hasta 2100 metros cuadrados por gramo, el área específica, y pues aquí se ve la composición química, ¿no? Y su contenido de nitrógeno es muy alto, lo que implica que va a tener mayor cantidad de sitios activos por lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Y bueno, pues aquí está lo de las propiedades texturales y la distribución de tamaño de poro, que anda alrededor de los 4 nanómetros. Entonces es un material mesoporoso, ¿no? Aquí hay un estudio de XPS para determinar qué especie de nitrógeno predomina en los 4 catalizadores que se
sintetizaron. Como les comentaba, AB7 fue el que tuvo mayor desempeño y nos dimos cuenta que pues tiene algo de sitios N1 que son estos piridínicos y N3 que son sitios grafíticos. Está reportado en la literatura que los sitios piridínicos y grafíticos aportan a la actividad electrocatalítica, funcionan bien para que se lleve a cabo la reacción de reducción de oxígeno. Y bueno, ¿cómo se desempeñaron ya estos en la celda de combustible para la aplicación que estábamos buscando, ¿no? Estas gráficas de acá, bueno, hablan de la capacidad que tienen para almacenar energía en la doble capa, que lo vamos a ver más a detalle en supercapacitores. Y de aquí nos surgió la idea de evaluarlo también en esa otra aplicación, ¿no? La línea azul es ese AB7. Y AB7 para la reacción de reducción de oxígeno lo comparamos contra el desempeño del platino, que es el catalizador comercial que se usa como un material de referencia, ¿no? El que queremos sustituir por los costos que tiene el platino y lo fácil que se envenena y varias cosas, ¿no? Pero el desempeño de platino incluso resultó menor, tiene menor densidad de corriente que este AB7. Este tiene un desempeño muy, muy sobresaliente, incluso respecto del material de platino, ¿no? Lo que implica que este material tiene el potencial, este biocarbón que se obtuvo a partir de un desecho, tiene el potencial como para sustituir el platino en esta aplicación, ¿no? Al menos en el cátodo de la celda de combustible pudiera usarse este catalizador. Y bueno, aquí se ve un poco mejor la gráfica, ¿no? Que les decía, es un mejor desempeño. Y la vía por la que se da la reacción en este material que viene de cuero, pues es la de 4 electrones. Predomina la vía de los 4 electrones. Y miren, por ejemplo, aquí está el platino, tiene menor densidad de corriente. Y bueno, los otros sintetizados con diferentes tratamientos. Porque esto fue un estudio que se hizo después al puro cuero a 700 grados, pero pues dopamos con diferentes compuestos y siguió predominando el AB7, ¿no? Ahora les voy a hablar de ese mismo material del biocarbón evaluado para supercapacitores. El supercapacitor pues lo empleamos tanto en estos dispositivos supercapacitores no hay un ánodo ni hay un cátodo, simplemente son 2 electrodos separados por un aislante que no conduce electricidad, inmersos en un electrolito. Entonces, de este trabajo, este capacitor solo sirve para almacenar energía, no genera energía. Y bueno, ahorita también tienen un desarrollo importante en el mercado. Los resultados que se obtuvieron al evaluar el cuero, pues se pueden ver aquí en esta gráfica. Se ve que se emplearon diferentes electrolitos en esta configuración que les decía. Es decir, pusimos carbono AB7 en un electrodo y en otro, y se empleó diferente electrolito para evaluar qué capacidad tiene de almacenar energía. Mientras más ancha es esta curva, pues implica que tiene mayor capacidad para almacenar energía. Y si se ve, pues hay un efecto del electrolito que se está usando en el desempeño del material. Entonces aquí el que resultó con mayor capacidad para almacenar energía es empleando el electrolito de ácido sulfúrico con 0.5 molar. Y los valores, y a partir de ahí pues ya se hizo la caracterización solo empleando este electrolito. Aquí está resumido la capacidad específica que tuvo a diferentes velocidades de barrido. Y el valor más alto es pues son como 260 faradios por gramo a bajas velocidades de barrido. Los demás materiales en los diferentes electrolitos tuvieron un buen desempeño, pero no tan bueno como con ácido sulfúrico. Como para que se den una idea, una referencia, los materiales de carbono suelen tener en
hasta este punto que se llama media celda, una capacidad específica de 200 faradios por gramo. Entonces, este material está algo arriba, ¿no?, del valor que suelen tener los materiales de carbono, lo que implica un buen resultado. Pero bueno, esto es solo media celda, ¿no? Ya cuando se estudia la celda completa, pues se puede llegar a los valores que da de densidad de potencia el dispositivo. Aquí en esta tabla, pues se busca situar más o menos dónde está el trabajo que se está realizando respecto de otros reportes de la literatura, ¿no? Todos estos de acá son diferentes fuentes de biomasa que han sido evaluadas como electrodos en supercapacitores, todos usando como electrolito ácido sulfúrico, y aquí está la capacidad específica que se han reportado, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se realizó en el laboratorio y es un valor que bueno, puede competir contra otros reportes, ¿no? Y la ventaja de bueno, pues que no son, muchas de las fuentes de biomasa suelen ser alimentos y eso ya mete en un conflicto de alguna crisis alimentaria que se pudiera suscitar. Entonces, pues el ocupar o el emplear desechos, pues es lo ideal, ¿no? Lo que hemos hecho en el laboratorio. Aquí también podemos ver que hay algunos, pues ejemplos de, por ejemplo, también es del grupo de cazaba, que es la piel de yuca, pero pues aquí nos dio un valor un poquito más bajo, ¿no? Y hay otros que hablan de residuos de aceites, etcétera. Entonces, para ver que 268 faradios por gramo, pues es un valor que es comparable con otros trabajos que se están haciendo en varias partes del mundo. Y aquí está, pues ya la caracterización en el dispositivo completo para determinar la capacitancia y la ciclabilidad que tiene este material, qué tan estable es, y al menos conserva un buen desempeño hasta los 5000 ciclos, lo que implica pues es un buen valor. Y la potencia que tiene este material con respecto a otros, estos son carbones que se utilizan ya en supercapacitores comerciales, pues el desempeño del biocarbono a partir de cuero pues todavía es mejor, es más alto, ¿no? Entonces tiene potencial también este material para aplicarse como electrodo en supercapacitores. Lo hemos evaluado también en celdas de combustible microbianas. Este es un dispositivo un tanto diferente, pero también es un dispositivo electroquímico, y lo que lo hace diferente es que se soporta una biopelícula sobre el catalizador, que sería el material de cuero, y eso pues es una tela de carbón que hace las veces de colector de corriente y todo sale por acá, ¿no? En un alambre de cobre. Todo se aísla con resina para que la parte activa del electrodo solo sea esta donde está la biopelícula. Y bueno, todo esto de acá, el bioánodo, se pone en el ánodo de la celda de combustible. El sustrato es agua residual, en este caso ha sido agua farmacéutica. Y de lo que se trata este dispositivo es de que las bacterias aquí metabolicen la materia orgánica que está en el agua residual y produzcan energía, es decir, corriente eléctrica, y pues limpien el agua, ¿no? Entonces es como matar dos pájaros de un tiro, dar tratamiento al agua y aprovechar y producir energía. Entonces pusimos al AB7 a trabajar ahí. Y bueno, esto es algo de la caracterización físico-química, que habla de los grupos, de cómo es la estructura. Estos son los espectros de Raman, de cómo es la estructura del AB7 y cómo varía al ser funcionalizado. Porque para que, vamos a decirlo de manera muy coloquial, se pudiera adherir aquí el bicho al electrodo, pues hay que modificar las características de la superficie para hacerlo biocompatible. Y eso lo hicimos funcionalizando al AB7. Así, esta F significa que fue funcionalizado con metanol, y modificamos su estructura y los grupos funcionales de la superficie. Incluso el área superficial bajó un poquito, ¿no? De que era de 1984 a 1890,
después del tratamiento de funcionalización. Y bueno, eso es un mapeo elemental de cómo al menos el silicio se remueve después de la funcionalización. Y vamos a ver el desempeño electroquímico ya en la celda de combustible microbiana. Este sistema, pues ese se refiere a la tela de carbón más el biocarbón, y ya cuando tiene B. subtilis o E. coli, pues se refiere a la bacteria que empleamos para hacer el bioánodo completo. Entonces, de este lado está el desempeño del AB7 sin funcionalizar, y acá del AB7 después de la funcionalización de esta con metanol a través de, son pulsos intermitentes de calor. Entonces se observa que al menos aquí destaca este rojo, ¿no? Que es el bioánodo con el AB7 funcionalizado, donde creció la bacteria denominada Bacillus subtilis. Es la de mejor desempeño y fue la que nos llevamos a probar a la celda completa. Aquí están las gráficas de potencia, de densidad de potencia que se obtuvo en esta celda durante el primer día, y se evaluó al segundo, al día 7 y al 14. Entonces se ve como, por ejemplo, el día 0 tiene buen desempeño, luego hay cierto pasivamiento porque baja la actividad, y el mejor desempeño se obtiene al día 7. Se hizo un monitoreo del voltaje durante todos estos 14 días y observamos, esto nos falta estudiarlo más a fondo, pero observamos que la bacteria y todo el sistema del bioánodo responde a la luz del sol, ¿no? Había picos, así como se ven aquí, piquitos de voltaje, cuando en los periodos de día, y había bajones durante la noche. Entonces, esta bacteria, además de ser activa para degradar estos desechos que se encuentran en el agua residual, también es fotosensible. Bueno, aquí hay una tabla que nos permite comparar el desempeño del electrodo de acá es el trabajo que se hizo en el laboratorio, del AB7, la capacidad específica usando como sustrato agua residual farmacéutica, y la potencia que se obtuvo en esta celda fue de hasta 96.3 miliwatts por metro cuadrado, ¿no? Lo que es un valor que destaca por sobre otros que han sido reportados en la literatura, es un buen valor. Y bueno, que usamos un agua residual real, ¿no? De la industria, porque muchos reportan medios sintéticos, donde pues las condiciones y lo que tiene la bacteria pues está muy controlada, ¿no? Esto es con un agua real y se están obteniendo buenos valores de densidad de potencia. Y bueno, ya para terminar, pues los sistemas electroquímicos que desarrollamos en el laboratorio muestran desempeños comparables, ¿no? Con lo que está en la literatura, tanto en electrodos para supercapacitores y celdas de combustible. Estamos iniciando la línea de las baterías, y hasta ahorita pues este es uno de los materiales que más ha destacado en el laboratorio, ¿no? Que es el desecho de biocarbón a partir de, el biocarbón a partir de desechos de cuero, y tiene que ver principalmente con las propiedades físico-químicas, como que es altamente poroso, tiene estas especies de nitrógeno que le dan esa actividad catalítica, estructuralmente es amorfo, pero tiene fracciones grafíticas, es biocompatible, de hecho fue más biocompatible con E. coli, pero pues el grosor de la película y la bacteria pues no fue tan activa ya en la aplicación, pero es un material muy biocompatible y es muy estable en ambientes ácidos y alcalinos, que es otra de las características importantes que deben de tener los materiales para electrodos de sistemas electroquímicos. Y bueno, para concluir, pues todo ese trabajo se hace gracias al equipo que se ha formado en el grupo. Ahorita pues ellos son los chicos que actualmente están trabajando en el laboratorio, son 4 que están incorporados al doctorado de sustentabilidad de los recursos naturales y energía,
Y pues ellos son chicos que ya egresaron, tanto de maestría como de doctorado y licenciatura, ¿no? Y es por ellos que pues se puede realizar todo este trabajo experimental y presentárselos aquí y bueno, finalmente llegar a la publicación. Esperemos que a una implementación ya práctica, ¿no? Con alguna industria. Aquí nuevamente están los correos por si hay alguna duda o pregunta o quieren ponerse después en contacto y bueno, esto sería de momento todo.